bertaratutako pertsonak ere libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento a la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se tiene que dar su opinión al consentimiento, que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Bueno, después de muchos meses nos volvemos a sentar todos alrededor de la mesa del salón de plenos y la verdad que da mucho gusto. Esperemos que todo vaya bien y la situación anterior vaya quedando en el recuerdo. Bueno, el punto 1 del orden del día es el expediente 1822/2021, aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2022. Si el otro día Susana ya dio algunas explicaciones sobre la modificación de ordenanzas, si en algún momento se requiere cualquier explicación, pues está aquí para responder a lo que necesitemos. Susana. Egunon. Bueno, como ha dicho, se trata de iniciar el procedimiento para la modificación y la actualización de las ordenanzas fiscales. En el tema de tasas se congelan porque entendemos que no es momento de actualizarlas. Y, por otro lado, sí se adecúan a norma algunas otras. Por un lado, la bonificación de vehículos según la categoría energética, que se adecúan a la normativa europea. El ICIO, que se adapta a la norma foral, dejándolo en un solo tramo, a propuesta de intervención. Se crea la tasa cinematográfica, porque se ha dado el caso de algún que se ha pedido para hacer alguna grabación en el municipio y no existía. Se adecúan las tasas del polideportivo y, entre otras, se comentaron en comisión las familias monoparentales, que no estaba así, con un solo hijo se consideran como familia numerosa, la tarifa de la sauna o la pista de pádel y tenis con el gasto de carneta, que pasa que son unos 70 euros y se alarga de 1 hora a hora y media. Y la subida de la residencia al 2% en las plazas que son anteriores a 2018 y la adecuación del resto de plazas al precio de la Diputación. Mira, es que Ros, Joseba, no, ya hicimos las aclaraciones en comisión y no tenemos nada más ya que decir. Josu. Bueno, pues pasamos a votar. Aldeko botoak. Abstentzioak. Bueno, pues no habiendo más asuntos en el orden del día, se da por finalizada la sesión. Esker.